Rodrigo, ¿me confirmas si puedes compartir, por favor? ¿Estás como anfitrión? Gracias, creo que sí puedo. A ver, eh, sí, puedo. Ahora comparto. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, podemos verlo. Puedes comenzar. Tienes Muchas 45 gracias. minutos de audio. Bueno, genial. Bueno, ahí mi nombre es Rodrigo Merubia, soy coordinador de la Fundación Gaia Pacha, también estoy como parte del programa de líderes del Climate Reality Project, un, eh, un proyecto que es igual a nivel mundial en términos de generar líderes, liderar facilitadores, perdón, capacitar facilitadores a nivel eh, mundial, justamente en el tema de lo que sería cambio climático, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy día es un poco acerca de los NDCs y su relación con el tema del cambio climático y más adelante mucho más específico con el tema Bolivia. Entonces, vamos a empezar con esta fotografía, una fotografía que, como pueden ver, es nuestra atmósfera, ¿no? Esa pequeña capa que nos hace diferentes de los otros planetas. Sí, y es esa capita tan delgada, pues, que da la característica a nuestro planeta para poder ser, pues, un planeta habitable. Por otro lado, pues, y en contraparte, tenemos de que dentro de esa capita nosotros tenemos estas emisiones a nivel mundial, ¿no? Cada día, cada 24 horas, tenemos 152 millones de toneladas de emisiones por diferentes actividades antrópicas, ¿no? Principalmente ligadas, pues, al tema de la industria, transporte, cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y, conocemos las consecuencias que esta contrae. Y acá tenemos pues algunas de las acciones justamente que generan estas emisiones, que seguramente ya las han visto, pero bueno, creo que vale la pena igual recordarlas un poquito. Por otro lado, acá tenemos las fuentes de contaminación en términos de, por ejemplo, quema de combustibles fósiles, es decir, todo lo que sería combustibles como quemar petróleo, gas, ¿verdad? Diésel, sus derivados. Entonces, esta es la escala un poco de cómo se ha ido dando en los últimos años este aumento en términos de fuentes de emisiones. Y acá también tenemos, por ejemplo, la relación que hay entre esta imagen que teníamos acá, perdón, en esta, con el tema de la temperatura, ¿no? La temperatura promedio que tenemos dentro de el planeta. Como pueden ver, igual en los últimos años tenemos un crecimiento casi exponencial de la temperatura de este. Por otro lado, acá tenemos los últimos 19, bueno, acá yo sumaría el 2020 más como un parte de este ciclo de países, perdón, el ciclo de años más calurosos, ¿no? Y da la casualidad, pues, que casi los últimos 5 años están entre los más calurosos, batiendo récords, y creo que el 2020 igual hemos tenido esa misma tendencia, y esperemos que este 2021 pueda cambiar un poco, pero todo indica de que no. Por otro lado, acá tenemos también, gracias a esta temperatura que mencionábamos de los últimos años, pues esto también afecta al tema de la temperatura en los océanos, ¿no? Y no nos olvidemos que dentro de los océanos, o los océanos en realidad son estos reguladores del clima, son estos termostatos que tiene nuestro planeta, y es por eso que muchas veces se generan algunas variaciones en como por ejemplo mayores precipitaciones, mayores vientos, sequías, entre otros. Y esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa. Este es el huracán Iota. No sé si han debido escuchar, ¿no? Porque es una de los huracanes más fuertes que ha tenido el Caribe en los últimos 5 años, ¿no? Y ha destruido prácticamente pues todo lo que encontraba a su paso. Y lamentablemente a su paso estaban 2 islas de Colombia, ¿no? Del territorio colombiano, que son San Andrés y Providencia, que casi en un 80-85% han terminado pues destruidas, ¿no? Entonces es realmente lamentable lo que va pasando, y esto pues se va generando cada vez con mayor vulnerabilidad, o se va generando esta vulnerabilidad con mayor frecuencia en países como los nuestros.
Y acá tenemos otro, qué es lo que pasa, ¿no? Con este tema de la temperatura en el mar, pues se va evaporando más agua, se generan más lluvias. Si es en la parte continental, pues hay mayor degradación del suelo, ¿no? Los suelos pierden la humedad y se van erosionando y pierden esta propiedad y esta fertilidad para que pues, la vida pueda subsistir en estas. Acá tenemos igual una relación del tema de los años más calurosos con relación al tema de los incendios. Como ven, está prácticamente totalmente ligado a esto. Y acá tenemos, pues, una de las últimas imágenes que hemos tenido de los incendios en Bolivia, ¿no? Si se dan cuenta, entre Argentina, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil, pues nos hemos puesto de acuerdo con hacer desaparecer nuestra Amazonía, ¿no? Y bueno, lamentablemente para Bolivia no es que tenga mucha en relación a, por ejemplo, Brasil o Perú, pero bueno, ahí están, esos puntos rojitos son puntos calientes, es decir, focos de calor activos, y claro, muchas veces hasta en zonas protegidas, ¿no? En áreas protegidas. Acá tenemos el Parque San Matías, Neuquén, ¿no? Caída del Gran Chaco, están igual Bañados del Isosor, bueno, tantas áreas protegidas que tenemos en esa zona que, bueno, igual se va generando estos incendios y con los aportes que van generando cada uno de estos en temas de emisiones. Entonces, como les decía, esto va relacionado justamente al tema de estos eventos climáticos que cada vez son más, ¿no? En temas de sequías, inundaciones, lluvias, granizos, heladas. Por otro lado, hay toda una proyección de muchas ciudades que van a quedar por debajo del agua o van a tener problemas con la crecida del agua, ¿sí? Y también el tema de lo que sería la parte de los refugiados o los migrantes climáticos, ¿no? Está muy relacionado el tema del cambio climático con ello. ¿Por qué? Porque, claro, cada vez hay menos agua, menos disponibilidad de esta, menos producción, mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, los productores, productoras tienen que buscar su modo de subsistir y, bueno, la única forma a veces es, pues, migrando del lugar donde están. Esta fotografía es de acá de Cochabamba, una fotografía del año 2017, cuando hemos tenido uno de los eventos con mayor estrés hídrico en nuestro país. Y claro, la producción del choclo era de este tamaño, del tamaño de una moneda de 2 bolivianos. No está truqueada ni nada esta foto, es así. Entonces, imagínense, esta moneda tiene el tamaño de aproximadamente 2,5 centímetros más o menos. Entonces, un maíz de este tamaño para un productor, pues no significa nada, ¿no? Y hay que pensar qué pasa, no solo con pérdida de producción, sino también a nivel de todo el tema de efectos a nivel económico, si se prestó plata del banco, ¿no? Para comprar insumos, para comprar maquinaria o, bueno, para semillas. Entonces, ¿cómo va a pagar esto? Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Migración, desintegración familiar, el tema de otros problemas relacionados pues al tema de la migración, que son de verdad un tema de erosión social bastante fuerte. Y esto es lo que pasa igual, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de lo que ha pasado a fin de año, acá en Bolivia, ¿no? Las granizadas, pero por otro lado tenemos sequías y algo que está relacionado, va ligado de alguna forma, de forma paralela a esto, pues es el tema de la emergencia médica, ¿no? Acá tenemos algunos eventos relacionados a algunas enfermedades como el Zika, chikungunya, dengue, ¿no? Que cada vez se van generando con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo, ¿no? Y justamente el tema de la variabilidad climática hace de que esto suceda a nivel de diferentes partes de nuestro planeta, donde antes no eran recurrentes este tipo de enfermedades, ¿no? Ya se escuchaba de que muchas veces en ciudades por encima de los 3.000 metros ya se veían algunos eventos de dengue o de Zika, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que pues los mosquitos no es que se estén adaptando, sino de que las temperaturas son tan altas en algunos lugares que pues ya hay condiciones como para que ellos vivan en estos lugares. Y acá tenemos pues de dónde viene. Acá está clarito de que pues el tema forestal y el tema de la agroindustria, ¿no? Son los principales temas para reducir uno los bosques, pero también para empezar a trabajar, para tener este aporte de lo que serían las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá tenemos las emisiones.
perdón, acá tenemos la pérdida de bosques en la Amazonía, que esto va muy relacionado pues a nuestras NDCs, a estos compromisos determinados, y vamos a ver por qué. Y bueno, ahí está Bolivia en este ranking de, de los 10 países más con mayor pérdida de bosques. Y bueno, no es para sentirme orgulloso, pero creo que es preocupante en todo sentido, porque bueno, estamos yendo a competir con países como Brasil, Congo, Indonesia, ¿no? Donde sabemos sí que la deforestación es bastante, y ahí está Bolivia peleando con Colombia y Paraguay en nuestro continente. ¿Tenemos la solución en nuestras manos? Sí, tenemos la solución en nuestras manos. Y ahí está, pues, ya entrando y abordando el tema de lo que serían las NDCs, ¿no? Todo parte de estas cumbres de la Convención Marco, que son promovidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde 1992, ¿no? Donde, pues, ya se empieza a hablar de este impacto que tiene, pues, toda la actividad antrópica en nuestro entorno, y principalmente con el tema de la variación del clima. Una variación del clima o este cambio climático que tiene mayor incidencia a nivel regional gracias a esta variabilidad climática que se da por diferentes eventos como lluvias, sequías, vientos, huracanes, entre otros, ¿no? Entonces, la conferencia de las partes, que es promovida por esta convención, que son las COPs, son estos lugares donde se generan estos espacios de discusión, análisis y acciones que se van a tomar como planeta, ¿no? En los próximos años en temas de cambio climático. Que esto ya lo deben saber, pero eso era un poquito de introducción. Lo mismo con el tema del Acuerdo de París. Como saben, en el 2015 se firma este acuerdo donde se plantea principalmente estas como objetivos o metas, ¿no? De mantener la temperatura por debajo del 1,5 grados centígrado, planeta, promover el desarrollo sostenible. Y aquí algo muy importante es esta parte de acá, ¿no? El tema de lo que serían las emisiones, ¿no? Perdón, las contribuciones determinadas nacionales, ¿no? Que son estas las que nos van a ayudar a tener, por ejemplo, eh, estos compromisos y estas acciones por país para mantener justamente esta temperatura por debajo del 1,5 grados, sí, pero también fomentando todas las otras acciones, ¿no? Que vayan a ayudar a cumplir estas metas. Entonces, acá tenemos el Acuerdo de París, que es firmada por 195 países, entra en vigor el noviembre del 2016, ¿no? Que va muy ligada al tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Y nuevamente algo que es muy importante es esto, ¿no? Que se generan lo que son las NDCs, estas NDCs que nos ayudan a, como decíamos, tener esta visión de cada país en función a sus posibilidades y a sus compromisos, a tener ciertos objetivos y acciones que mantengan, pues, que nos ayuden a cumplir las metas de lo que sería este acuerdo. Algo muy importante dentro del Acuerdo de París, pues, es el tema de esta agenda, ¿no? La agenda ACE, o la acción por el empoderamiento climático, que es justamente algo que deriva también del artículo 6 del Acuerdo de París, y que nos ayuda justamente a tener estas dimensiones, ¿no? Una agenda que va muy ligada, por ejemplo, al tema de lo que es sociedad civil, estas acciones que se están haciendo en este momento, por ejemplo, las que ustedes están participando, pues tener, por ejemplo, el tema de educación, el tema de capacitación, el tema de conciencia pública, el tema de participación pública en términos de esta acción que se pueda dar desde desde los diferentes países, desde desde las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, el acceso a la información. Y acá vamos a tener igual, posteriormente, seguramente algún espacio, ustedes tal vez tengan, pero esto va muy relacionado, pues, un acuerdo muy importante para el continente, que es el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Con este tema del acceso a la información y el tema de cooperación internacional. Cooperación internacional en diferentes sentidos, ¿no? Por un lado, en temas, por ejemplo, de transferencia de tecnología y conocimiento, pero también a un nivel de financiamiento. Entendamos de que muchos de estos planes, de estas acciones, principalmente dentro de lo que son las NDCs, es
parte justamente igual de tener políticas lo más adecuadas posibles. Y no solo políticas, sino también el tema de gestión, un tema de gestión pública que nos ayude a cumplir estas contribuciones determinadas. Lamentablemente hay algunos países dentro de nuestro continente y a nivel Iberoamérica, pues de que tienen algunos problemas, por ejemplo, en su actualización, ¿no? Este año teníamos que actualizarlas y pues hay algunos países que sí lo están haciendo, otros que están en proceso de, y bueno, lamentablemente pues acá tenemos algo que si bien marca el tema de estas metas que debemos cumplir como cada uno de nuestros países en términos de cambio climático y en función a lo que decíamos que tiene como base partir del Acuerdo de París, pues a veces es complicado de que éstas se cumplan o que realmente se tengan avances sustanciales en este tema. Y bueno, creo que es algo muy importante para tomar en cuenta después, posteriormente, para el tema de negociación, para el tema de plantear cuál es la posición pues, de cada uno de nuestros países en este tema de los NDCs, ¿no? Es decir, qué debemos tener nosotros considerar como países y conocer de nuestros países en términos de estas actualizaciones. Las actualizaciones se van a recibir hasta mayo de este año. Todos los países miembros de las Naciones Unidas, es decir, estos 195 países firmantes, deberían presentar estas NDCs actualizadas. Y pues bueno, ahí está un poco quién hizo su tarea y quién no, ¿no? Ahí en mayo vamos a ver quiénes realmente se preocuparon, están con posibilidades, están comprometidos con la reducción de estas emisiones para mantener la temperatura por debajo del 1,5 grados centígrados, perdón, y que no lleguemos a más, pero pues les diré y les adelanto de que esto va a ser así como que la gran parte si lo ponemos como un curso, la gran parte de ese curso va a reprobar. Y bueno, creo que esto depende de muchas cosas. El año 2020 ha sido un año muy atípico, pero no es excusa, ¿no? Creo que no es excusa porque teníamos 5 años para actuar. Y ahora, bueno, estas actualizaciones nos van a marcar los próximos 5 años, así que bueno, hay que ver cómo afrontamos esto. Y algo de las recomendaciones que nos da, pues, el acuerdo, perdón, el tema de la agenda ACE con el tema de las NDC son estas, ¿no? Trabajar mucho con la educación sobre el cambio climático en diferentes ciudades, en diferentes regiones, en zonas urbanas, periurbanas, rurales. Por otro lado, es fundamental el promover la coordinación y cooperación entre los ministerios de Medio Ambiente y Educación. Esto a nivel de nuestro continente y a nivel de Iberoamérica creo que es bastante importante. Y por eso decíamos que el tema de negociación a nivel de conocer las NDCs, conocer esta agenda, es de suma importancia. Porque si no coordinamos, si no tenemos un trabajo igual de escucha, de aprender de experiencias, de aprender de otros países de lo que se está haciendo, pues va a ser muy complicado actuar solos. Sabemos de que el cambio climático ya no es un problema local, ya no es un problema regional, es un problema a nivel mundial, transfronterizo, y es así también como se lo debe abordar. Se requiere fortalecer las alianzas entre gobiernos y actores no gubernamentales, eso es esencial. Creo que hay que trabajar muy de la mano en temas de generación de información, por ejemplo, en el tema de la academia, las universidades, de que éstas sean y sirvan para que se tomen posteriormente las acciones más adecuadas a nivel de la gestión pública de nuestros gobiernos. También el tema de la educación transformadora, es decir, de que no solo se quede, por ejemplo, en temas teóricos, ¿no? Sino de que esto se lleve a la práctica, de que esto se fomente el tema de generar acciones lo más viables y reales a los contextos en los cuales cada uno y cada una de ustedes pertenecen, ¿no? Que después de este tipo de capacitaciones, después de este tipo de experiencias que ustedes tengan, puedan aplicar eso de una forma lo más real, lo más viable posible desde los lugares de donde están. Y por último, una educación que empodere a niños, jóvenes y adultos. Yo haría énfasis en que empodere principalmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son el presente, pero también son muchos de los que van a tomar decisiones más adelante. Entonces, si tenemos esta educación empoderadora, esta educación en la cual los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan verse reflejados en no solo en los impactos, porque eso ya lo conocemos,
pues vamos a tener que empezar a trabajar también en ciertas acciones que nos puedan o que nos permitan tomar las mejores decisiones más adelante, justamente en este tipo de acciones antrópicas, lo menos impactantes tal vez, no sé si existe eso, pero que tengan menos efecto pues dentro de nuestro entorno, sean lo más amigables, sean lo más inteligentes, justamente para eso, para tener un futuro lo más sano, lo más habitable posible, creo que en cada una de nuestras regiones. Y bueno, creo que es el rol que debemos cumplir, y de verdad felicito a todos y a todas por este interés, este compromiso de querer ser parte de este tipo de eventos, buscando justamente este tipo de soluciones. Entonces, en el Acuerdo de París del 2015, pues, todas las naciones del mundo acordaron trabajar de manera conjunta, y creo que ha sido un evento de verdad histórico, ¿no? Como saben, un momento histórico en el cual por primera vez se ponen de acuerdo todos los países. Hemos tenido ahí algunos problemas el año pasado con el tema de ciertos gobiernos, pero creo que ya todo va camino a que realmente el cambio climático es algo en lo cual debemos tomar asuntos y acciones lo más efectivas posible, y es ahora. Ya no nos queda tiempo. Así que, pues, ahí estamos, y las NDCs, pues, son justamente esa respuesta, ¿no? Climática a nivel nacional, que nos van a permitir, pues, llegar a tener acciones efectivas, como decíamos, para cumplir con estas metas. Y entre esto, pues, tenemos que trabajar en estas áreas: educación, participación, entrenamiento, cooperación, ¿sí? Y por eso hay que pensar también qué viene después, qué viene después de la pandemia, esta reactivación económica. Esperemos que sea lo más justa, lo más climáticamente inteligente en cada uno de nuestros países. Y esto depende no solo de nuestros gobernantes, de nuestros tomadores de decisiones, sino también por parte nuestra. Hay una corresponsabilidad de poder guiar estas contribuciones determinadas nacionales, su cumplimiento y por ende las acciones. Eso era lo que les quería comentar. Ahí estamos. Cualquier otra consulta, duda que tengan, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y pues ahora atento a cualquier consulta, comentario que tengan. Muchas gracias. Perdón, Fabiola, no sé si soy yo o no te estoy escuchando muy bien. Ya, muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Agradecerte, ¿no?, por el tiempo que has tenido para estar con nosotros en esta oportunidad. Sabemos que el trabajo que tú realizas para la acción climática, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional, es muy importante. Y la verdad es que hay mucho que recalcar de Fundación Ayapacha, una fundación que es reconocida no solo en el ámbito nacional, sino internacional. Agradecer por tu tiempo. Vamos a leer algunas preguntitas que están haciendo aquí en el chat. La primera es que nos hace Sofía Taco. ¿Cada cuánto se actualizan los NDC? Gracias, Sofía. Sí, los NDC se actualizan cada 5 años, es decir, que empiezan el 2015, bueno, ¿no? En realidad el 2016, cuando entra en vigor el Acuerdo de París, y después de 5 años es que se tiene que llegar a esta actualización por país. Deberíamos haberlo hecho el año pasado, el 2020, pero dada la situación de la pandemia a nivel mundial, pues esto será como un periodo de gracia hasta este 2021. Como les decía, mayo es el mes, el límite donde tenemos que presentar todos los países estas actualizaciones. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta igual de Emilie Brun, que dice: buenos días, ¿dónde se puede consultar las NDC? Ya, las NDCs están dentro de esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre temas de cambio climático. Ustedes pueden entrar, ahí está. Muchísimas gracias, Francisco. Ya nos ha compartido en el chat, pueden visitarlas. Ahí se va actualizando un poco cómo va el tema de las actualizaciones, qué países lo han hecho, qué países no, quiénes están en proceso.
quienes tienen problemas. Por otro lado, igual les invito a visitar la página de NDC We Want, principalmente en Twitter, ¿no? Donde se van actualizando un seguimiento al tema de las NDCs y la agenda ACE, un poco más a nivel de nuestro continente, Latinoamérica y el Caribe. Y voy a dejar igual por si acaso el link ahí en el chat en un momentito, pero sí, son estos espacios en los cuales pueden visitar. Y seguramente a través de los ministerios que cada país tiene y está encargado como este NDA, es decir, la autoridad representativa por país para, como representante ante estas NDCs a nivel de Naciones Unidas, pueden visitarlos. Seguramente ministerios de medio ambiente, en nuestro caso es el Ministerio de Planificación del Desarrollo con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, pero bueno, seguramente cada país tiene como que una autoridad competente. Gracias, Rodrigo, por la respuesta. Tenemos otra pregunta también de Carla Oliveros, que dice, ¿cuál cree que sea el principal desafío a la hora de llevar a cabo una estrategia lo más efectiva posible en la protección de la Amazonía? Uy, una pregunta de verdad muy complicada. Creo que es la pregunta del millón y lamentablemente tenemos muchos sectores que están interesados pues en el tema de la Amazonía por diferentes temas, ¿no? Temas agroindustria, ganadería, tenemos el tema de la madera, ¿no? Tenemos el tema de la minería, pero estos de alguna forma nos ayudan a también generar, creo, un mejor empoderamiento y una mejor coalición, creo, y coordinación entre los países que pertenecen o que tienen este ecosistema tan importante y tan primordial para el planeta como es la Amazonía. Creo que el tema de la coordinación y no solo para el tema de la Amazonía, lo tenemos igual con tema de cuencas, por ejemplo, la cuenca del lago Titicaca entre Perú y Bolivia, por ejemplo, que es un lago binacional que compartimos. Su gestión, su mantenimiento, conservación y recuperación creo que depende de una coordinación en todo sentido, ¿no? Desde la parte gubernamental, que es súper importante, pero también a nivel de las organizaciones de la sociedad civil y academia. Investigación creo que es algo de verdad primordial, porque sin este tipo de coordinación que se hagan entre universidades, entre ONGs, entre organizaciones tal vez de territorios indígenas, ¿sí? No vamos a poder hacer nada. Si cada uno trabaja por su lado en cada uno de los países, está bien. No digo y no quiero desmerecer porque hay trabajos de verdad impresionantes y muy con un impacto bastante grande dentro de los territorios o dentro de cada uno de los países. Sin embargo, creo que el tema de la interrelación, de la coordinación, el intercambio de experiencias y comunicación de estas, creo que es primordial para realmente tener un impacto positivo en la gestión y pues la preservación de lo que sería la Amazonía. Súper, muchísimas gracias. ¿Me confirmas si me escuchan ahora? Ahora sí, Fabiola. Muchas gracias. Van a disculpar, he tenido algunos problemitas. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Realmente creo que ha sido de gratificación para cada uno de nosotros. Ahora vamos a continuar con el programa. Muchísimas gracias nuevamente. Para tener una foto oficial con los que ya están encendiendo sus cámaras, no sé si pueden poner la reacción de los aplausos como forma de agradecimiento también para Rodrigo y también para que tengamos ahí nuestra fotito y también va para la grabación. Bien, muchísimas gracias los que ya están poniendo. Y pues gracias. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el segundo punto, la segunda capacitación de este día. Y vamos a hablar sobre lo que es transporte, tecnología, innovación climática, ¿no? Vamos a invitar ahora sí a Stephanie Franz. Ella es de ONU Habitat. Entonces, Stephanie, bienvenida. No sé si puedes encender tu cámara o ya encendiste. ¿Nos puedes comentar algo? Sí, buenos días a todas y a todos. Un abrazo a mi colega Rodrigo también, a ti, Fabiola, Lorena, a todos quienes han organizado esto. Y buenos días a todos los que hoy día están aquí compartiendo, reflexionando, ¿no? Para nosotros es una alegría. En realidad somos dos personas.
Mi nombre es Stephanie, soy ingeniera ambiental, especialista en temas de medio ambiente y resiliencia en ONU Habitat, y mi colega Franz Choque es especialista en temas de movilidad e infraestructura, y es justamente él quien va a hablar primero, y yo voy a ir complementando. Entonces, no sé si Franz puede saludar para que te puedan habilitar el compartir la pantalla. Aló, buen día. No sé si me pueden escuchar. Buenos Ok. días, sí. Gracias Stephanie. Gracias por la invitación. Como ya me presentó mi compañera, mi nombre es Franz Choque, soy ingeniero civil de profesión, trabajo en ONU Habitat actualmente, soy especialista en vivienda y hábitat y bueno, voy a aprovechar a tiempo de saludar y veo una gran audiencia, 138 participantes. Bueno, me da un poco de pánico escénico, así que me van a disculpar si en algún momento se me amarra la lengua, como dicen vulgarmente, pero yo creo que es importante estos espacios de reflexión y el tema del transporte y sus consecuencias y sus implicancias con el tema del medio ambiente es muy complejo. Entonces, como Stephanie también ya lo mencionó, nosotros somos de ONU Habitat Bolivia y obviamente voy a hacer una presentación con información local, ¿no? Que es básicamente de Bolivia, pero entiendo que existen muchas similitudes y van a ver todos los participantes de este conversatorio van a poder sentirse identificados en algún momento con la presentación o no. También tengo algunos videitos, bueno, que por el tiempo no voy a poder mostrarlos en su plenitud, pero sí me parece importante este espacio de reflexión. Así que sin más que decirles, voy a solicitar que me den la autorización para poder compartir mi pantalla y así poder iniciar con la presentación. Ok, ya te estamos habilitando. No sé si nos puedes confirmar que ya puedes compartir. Sí, ahora sí, muchas gracias. Perfecto, estamos atentos. Segundito, por favor. No sé qué pasa con mi máquina. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí, podemos verla. Ok. Como ya habíamos dicho anteriormente, bueno, somos parte del equipo de ONU Habitat y vamos a hablar de este tema básicamente y puntualmente con mi compañera Stephanie acerca de lo que es el transporte, la tecnología e innovación climática. Rápidamente ponerles en contexto que en el trabajo que venimos desarrollando como ONU Habitat en Bolivia, se está planteando por primera vez en el país una política de ciudades, una política nacional de desarrollo integral de ciudades, en los cuales, por ejemplo, hemos tomado la decisión de visibilizar en gran medida este tema, por ejemplo, de las ciudades saludables y con calidad de vida, que persigue precisamente este tema de incrementar la calidad de vida con acceso equitativo a servicios, movilidad, equipamiento, salud, espacios públicos adecuados y seguros. Eh, este documento que estamos ya a punto de oficializarlo y de que el gobierno nacional pueda empezar su implementación, establece, por ejemplo, una línea estratégica directamente referida a lo que es la promoción de la movilidad urbana eficiente y sustentable, con este enfoque que le queremos dar, ¿no? Con el enfoque de inclusión y de género. Y ya dentro de las líneas de acción precisamente planteamos temas como implementar y optimizar los sistemas multimodales e integrados del transporte colectivo, pero también porque no queremos que una política se oriente como generalmente se lo hace cuando hablamos de movilidad, solo pensando en el automóvil, sino también tenemos que empezar a migrar a este transporte, esta movilidad más sustentables. Por eso también que planteamos este tema de la optimización de la transitabilidad, la sustentabilidad, la seguridad en vías, priorizando al peatón,
como eje fundamental de la política, promoviendo el transporte no motorizado, porque todas las implicancias que genera el transporte motorizado en términos ambientales es muy complejo. Es un documento que es muy amplio porque efectivamente tenemos otros objetivos estratégicos referidos a temas de sustentabilidad, pero nos vamos a enfocar básicamente en este punto, en este conversatorio. En un contexto general, básicamente creo que lo que podemos ver es que la población urbana está ya superando por demás a la población rural. En Bolivia son estos datos que tenemos. Por ejemplo, actualmente casi el 70% de la población en Bolivia vive en áreas urbanas y el 30% en áreas rurales. Y efectivamente la tendencia es que esto vaya incrementando. Y esta es un fenómeno que no solo se da en Bolivia, se da básicamente en todos los países, en este caso de Latinoamérica, Iberoamérica, en donde efectivamente hay una migración campo-ciudad y esto te genera toda una serie de impactos ambientales al cual, por ejemplo, los gobiernos tienen que estar preparados. Adicionalmente, podemos ver también que en Bolivia la población básicamente es joven. Si vemos la pirámide poblacional de Bolivia en este caso, vemos que los jóvenes están asumiendo y deben asumir un rol fundamental y protagónico, no solo en las propuestas, sino en la toma de decisiones como tal. ¿Por qué? Porque lastimosamente las ciudades, y yo creo que sí es una característica de muchas ciudades de Bolivia, y entiendo que en otros países sucede algo parecido, porque el patrón de crecimiento de nuestras ciudades no viene a ser el óptimo, viene a ser muy poco denso, tiende a crecer de manera desmedida, y esto básicamente generalmente se da por el costo en el acceso al suelo, ¿no? Entonces, mientras más alejado están del centro de la ciudad, el costo del suelo tiende a bajar. Entonces, la gente de escasos recursos o que esté en situación de vulnerabilidad tiende a acomodarse en estas periferias. Y lo que pasa es que esto va generando que desde el nivel central, por ejemplo, del Estado, no se pueda generar las condiciones de una calidad de vida en función de este patrón de crecimiento. Vale decir que, por ejemplo, la ciudad crece más rápido que lo que la dotación de servicios básicos avanza, con todas las implicaciones que esto lleva en términos sobre todo de la parte del servicio sanitario, sobre todo, ¿no? Y si empezamos a analizar lo que pasa, por ejemplo, con el parque automotor puntualmente en Bolivia, si vemos del 2003 al 2019, se ha generado un incremento desmedido en el crecimiento del parque automotor de Bolivia. El 2003, entre autos particulares y del sector público, teníamos alrededor de 400.000 unidades. Vemos que al 2019 estamos ya superando los 2 millones de unidades vehiculares. Y es cuando uno ve los datos y ve de esta cantidad del parque automotor, casi que el 82% corresponde a vehículos particulares y tenemos en un menor porcentaje el tema de lo que es público y oficial. Ahora, los datos son un poco complejos en términos ya de la distribución del parque automotor en Bolivia, porque efectivamente muchos tienen sus movilidades, sus unidades vehiculares, por ejemplo, como las motocicletas en el sector del oriente del país. Se da mucho que, por ejemplo, el transporte en Bolivia se utiliza bastante mototaxi, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente adquiere un vehículo como particular, pero el uso que le da es para el sector público. Pero independientemente de que estos datos puedan variar, lo que sí no varía es la cantidad de este crecimiento del parque automotor, porque como Stephanie a continuación les va a explicar, pasa que las implicancias en términos de medio ambiente de este crecimiento, pero además la tendencia a que siga creciendo, básicamente por dos efectos que se dan en Bolivia. Uno, por ejemplo, la facilidad que ahora el sector privado te brinda para acceder a un auto. Anteriormente era muy complejo sacar un crédito vehicular, en cambio ahora los créditos para la adquisición de vehículos son directos. En algunos casos, por ejemplo, si hablamos nuevamente de algunas ciudades del oriente del país, adquirir, por ejemplo, una motocicleta, simplemente te la dan a simple firma y con 2 garantes. Entonces, si a esto le sumamos
que Bolivia tiene un fuerte componente de subvención a los carburantes, en donde, por ejemplo, el litro de gasolina está por los 3 bolivianos, hablamos de cuánto, de unos 45 centavos de dólar. Es un carburante relativamente barato. Entonces, si tienes la facilidad de comprarte una movilidad y encima tienes el carburante subvencionado que no te cuesta mucho, pues venga, todos empiezan a comprarse sus vehículos. Entonces empiezas a comprar auto a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, y lo que pasa es que este crecimiento te genera estas implicancias que a continuación Stephanie las va a explicar en términos ya de impacto que se va generando. Stephanie. Listo, muchísimas gracias, Franz. Yo de forma muy corta, porque hay hartos elementos interesantes en la presentación, quiero unir varios de estos fenómenos o tendencias que Franz ha explicado con la implicancia ambiental. Yo, por favor, mi internet está medio mal, si me escuchan mal me dicen para que apague mi cámara. Primero, por supuesto, un macroindicador importante vinculado para entender el transporte es la huella de carbono. Como ustedes saben, mide desde diferentes, no solamente se puede medir para una persona y las actividades que realiza, una unidad familiar, por ejemplo, una casa, ¿no? Como hay varias aplicaciones que se han hecho a partir de gobiernos municipales, ¿no? O alcaldías, se puede medir para una ciudad y se puede medir para un país, ¿no? Dependiendo qué criterios se usan o límites. En este proyecto en particular que les muestro en la pantalla, fue un proyecto que se hizo de forma con la misma metodología en estas 6 ciudades, donde para empezar resulta, digamos, se puede analizar muchos temas de esto, pero resulta particularmente interesante que todas las ciudades que han sido evaluadas, La Paz, Santa Cruz, Quito, Fortaleza, Guayaquil y Lima, el sector de mayor contribución a la huella de carbono, que sabemos que es un gas de efecto invernadero, y aquí además se hace una equivalencia de todos los gases con esa cualidad, es el transporte. ¿Sí? Ahora, aquí hay mucho para discutir y lo ha planteado Franz, que depende de la ciudad, qué carburante, qué tipo de transporte, etcétera, para buscar soluciones, pero si lo vemos de forma general, sabemos que ahí hay un problema. Y creo que es bien importante, antes de pasar a datos más específicos de Bolivia, vincular esto con lo que Rodrigo mencionaba en la primera exposición. Ahora que se va a dar el chance de los países de ajustar sus NDCs, una deuda que tenemos en ese sentido también es mirar hacia nuestros países y hacia nuestros territorios de forma diferenciada entre los temas urbanos, rurales, porque efectivamente, como lo ha mostrado, Bolivia tiene una incidencia un impacto muy alto en términos de emisión en la zona rural por el cambio de uso de suelo y en esta transición urbana-rural, ¿no? Deforestación, cambio de uso de suelo. Pero si vemos dentro de lo intraurbano, la historia es un poquito distinta, entonces también nos da tareas distintas, ¿no? Solamente para que lo añadamos ahí un poco a la discusión. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? De todas formas, solo para comentarles que los resultados de la medición de esas 6 ciudades que veían revelan que la huella de carbono total de cada ciudad, tal vez si podemos volver, Franz, porque me olvidé mencionar un dato que me parece relevante para todos ustedes, muchas gracias, que la huella de carbono total de cada ciudad, ¿no? Si ven, esa es la columna, el tamaño de la columna que suma los colores, es principalmente proporcional a la cantidad de población. O sea, ahí se ve que más grande es en Lima y más pequeñito es en La Paz, y eso está en relación a las personitas que ven allá abajo, ¿no? También se observa que el sector de transporte, como les decía, más o menos es el 46%, o sea, eso también nos dice que no es el único problema. Pero lo que no quería olvidarme decirles es que también es importante analizar la huella de carbono per cápita, o sea, por persona, ¿no? No en su conjunto, ¿no? Porque ahí los resultados nos van a mostrar una foto diferente y son los puntitos que ven, ¿sí? Los puntos oscuros. Y donde por ejemplo, ¿no? Ya, digamos que Lima es la ciudad que ha tenido la huella de carbono más grande de las 6, ¿no? En términos per cápita, recién ocupa el 5.º lugar,
¿ya? Y esto responde un poco a lo que Franz nos explicaba al principio, porque en Lima hay una densidad poblacional de casi como 3.000 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en el resto de nuestras ciudades, que son ciudades un poco menos densas, ¿no? Más, con un crecimiento más horizontal, nuestra densidad poblacional es más o menos 700 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, aquí muy claro influye la forma en que las ciudades crecen y también claramente, como ven en La Paz, por ejemplo, a pesar de ser tan pocos, nuestra huella de carbono per cápita es casi igual a la de Lima, ¿no? Por la forma en la que estamos contaminando, si quiere. Ahora sí, Franz. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se ve esto en Bolivia? Les muestro el mismo estudio que también incluye Sucre, por si acaso los pueden buscar. Voy a poner la página web también en el chat, estaba poniendo ahí algunas de las redes si les interesa conocer más sobre la política y otras cosas que ONU Habitat va siempre publicando. Y como ven, para la huella de carbono, en cada país de la ciudad, la proporción que es roja es la más grande en todas, y es transporte, ¿no? Las otras sí, vale la pena mencionar que son comercio, que en Santa Cruz es un poco más relevante que en otras ciudades, residuos, que a veces nos olvidamos que es muy importante en términos de contaminación atmosférica también, tema industrial, como ven en Tarija en particular, o en Santa Cruz, más que tal vez, por ejemplo, en La Paz o El Alto, pero transporte es al final como sector, el 53% de la huella de carbono cuando hacemos el promedio de nuestras ciudades, ¿no? La siguiente, por favor. Estaba intentando pasar y no puedo yo. Por supuesto, les muestro en relación a la normativa nacional y a los puntos de monitoreo que hay en las ciudades de Bolivia. No todas tienen monitoreo. Ese es un tema complicado que también hay que buscar incentivar, porque sin datos es difícil tomar decisiones y a veces tenemos que dar datos que tratamos, ¿no?, de extrapolar de información satelital, pero sin comparación local termina siendo pues complicada, ¿no? Este es del informe nacional, último que había, que consolida todos estos ICAs, que es el índice de calidad del aire para Bolivia. Y como ven, no hay nada en verde, ¿no? Esto está establecido por una norma boliviana, ¿no? El estándar no es aleatorio. Tampoco en amarillo. Hay una estación de monitoreo que dos en La Paz que han dado rojo, y los demás ya están en alto o muy alto, que es sumamente preocupante, ¿no? Que son los que han quedado en celeste, porque el negro descompaginaba mucho. Esta foto muestra dos cosas. Uno, que dentro de las ciudades tenemos índices de calidad de aire de muy baja calidad, primero, y nos muestra, segundo, que hay zonas en nuestras ciudades que tienen un mayor índice de contaminación que otras. Y creo que claramente nosotros podemos cerrar los ojos e imaginarnos qué zonas estamos hablando. Normalmente son los centros de las ciudades, donde hay mucha congestión vehicular, cerca de las terminales de buses, los aeropuertos, ¿no? Hay como ciertos lugares que nos podemos imaginar que necesitan una gestión diferente, digamos, ¿no? Y esto siempre me parece relevante para decir que la experiencia en términos de la exposición a la contaminación no es igual, no es la misma experiencia. La ciudad y sus efectos no se viven de la misma forma. Y aquí solo quiero añadir que, y más importante para ustedes, también es traer para la mesa y bueno, reflexionar, discutir de que los impactos en la salud de lo que eso implica son sumamente diferenciados con mujeres embarazadas y niños, ¿no? Podemos con eso pasar a la siguiente y es mi última. Es este impacto que les digo en incidencia a la salud pública, ¿no? Estos son datos del, no lo he puesto, pero es un reporte del Ministerio de Salud que se trabajó, como Rodrigo mencionaba, con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia, donde claramente hay una evidencia de relación entre la contaminación ambiental y temas como asma en niños menores a 5 años, en una mayor índices de mortalidad en mayores de 30 años, que no tendrían otra razón de salud para fallecer a esa edad.
admisiones hospitalarias por enfermedad respiratoria y por enfermedad cardiovascular. Y si ven, esto está ahí el Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Cochabamba, Quillacollo, Tarija, que era para los que se podía tener esa comparación. Y hay, yo les invito a que vean la columna más oscurita, que en Tarija, en Quillacollo, por ejemplo, es muy alta, que es el asma en niños menores de 5 años, que se pueden imaginar que no solo implica problemas de salud probablemente por el resto de su vida, pero un gran costo que es asimilado no solo por la familia, pero también, por supuesto, por el Estado, que podría invertir en prevenir, que normalmente es más barato. Con eso yo estoy, Franz, y bueno, lo discutimos en las preguntas. Ok, Stephanie, muchas gracias. Vamos a avanzar. Vayamos a ver un punto interesante, que es lo que le llamo esto de la realidad que no todos queremos ver en la ciudad. Y efectivamente les voy a empezar a mostrar algunas imágenes y a contar algunas cosas que van pasando en Bolivia, y me imagino que en algunos de los países también va sucediendo lo mismo. Lo que hablábamos, ¿no? La contaminación que te va generando el parque automotor ya está empezando a superar lo impensado. En Bolivia, no sé si en otros países, me imagino que sí, pero en Bolivia, por ejemplo, cada cierto periodo de tiempo se procede a hacer lo que es la inspección técnica vehicular. Cada vehículo tiene que hacerse una inspección técnica vehicular para que así pueda circular en las ciudades. Pero lo gracioso de este tema es que, por ejemplo, tú llevas tu movilidad y la policía boliviana, que en este caso mediante su unidad de tránsito te hace la certificación, porque en realidad viene a ser una certificación de que todo auto está en buenas condiciones, te dice prenda su guiñador, prenda la luz, muéstreme su extintor, muéstreme su botiquín, si su botiquín tiene tijeras, si tienes paracetamol, pero en ningún momento te dice prenda el motor, no te miden la cantidad, la emisión de gases. Entonces viene a ser simplemente, yo creo, una acción muy aislada, pero que en realidad debería ser fundamental, porque en realidad en términos, por ejemplo, de afectación al medio ambiente, hay ciertos vehículos que ya han cumplido su vida útil y que necesariamente tienen que ser ya prácticamente reciclados. Tiene que haber un cambio del parque automotor y tenemos que empezar, como se dice acá, a jubilar a muchos de nuestros autitos que ya tienen 40, 50 años de antigüedad, y tiene que haber un recambio de este parque automotor por obviamente nuevas unidades vehiculares que tienen menos afectación al cambio climático. Pero en mayor y menor medida también, por ejemplo, el parque automotor te va generando este tema. Y hay algunas cosas que son visibles, como este tema de los botaderos, de lo que vienen a ser las llantas de los vehículos, ¿no? Entonces, yo digo que esto sí viene a ser visible porque se empieza a acumular, y en algún caso sí hay procesos ya de recuperación en estos casos de estas llantas ya usadas, y en algunos casos están reacondicionándolas para su reuso nuevamente, y esto obviamente debería ser también normal. Pero yo digo que esto es visible porque efectivamente es una afectación que tú la puedes palpar. Uno va por las calles en áreas periurbanas y lo que hace la gente es se compra llantas nuevas, y las llantas antiguas pues van por un lado en la noche y abre la puerta y las deja en la vía. Pero también hay afectaciones que son menos visibles, como el tema, por ejemplo, del uso de aceites para motor. Entonces, generalmente cuando uno va a hacer el cambio de aceite a su unidad vehicular, lo que pasa es que saca el aceite sucio, y en algunos casos, en un cierto porcentaje, acá hay la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, que capta estos aceites sucios y los vuelve a reciclar para su reuso. Pero la mayoría de las veces donde terminan los aceites sucios es en el alcantarillado pluvial, que después se une con el alcantarillado sanitario, y que en algunos casos, en la mayoría de las ciudades de Bolivia, no se cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales. Bueno, esto directamente termina en el medio ambiente. Yo digo que es algo más invisible porque efectivamente igual uno no ve el que te cambia el aceite una vez que te vas en tu auto, agarra y lo echa a la alcantarilla, y bueno, pareciera que se solucionó el tema cuando no es así.
Y toda esta aglomeración, esta cantidad del parque automotor, esta imagen, por ejemplo, para los que son de Bolivia y los que son de La Paz, seguramente les va a parecer que los autos están parqueados, pero cuando no, en realidad están en movimiento. Lo que pasa es que eh, así es el sistema de tráfico en Bolivia. Voy a mostrarles un videito y lo voy a ir también cortando de a poco, porque efectivamente es un poco largo, pero veamos el desorden que se genera en donde prácticamente es una guerra de quién llega primero. Tenemos un semáforo que no funciona, tenemos autos que se van metiendo de un tercer carril a un primer carril, o como acá, si van a ver el camión prende su guiñador, está en el carril de la izquierda y va a pasar hasta la derecha y lo que hace es sacar la mano. O donde te vas parqueando en cualquier lugar. ¿Por qué traigo a colación este video? Porque no solo se trata de, me disculpan un segundito, no solo se trata de la contaminación que se produce por el tema de llantas o aceites. Hay una contaminación acústica, te va generando problemas en la salud, como ya veía Stephanie, problemas de estrés, y es muy complicado analizar lo que realmente está pasando con el transporte, en este caso en Bolivia. Miren, les voy a mostrar esta imagen. Por ejemplo, cuando uno ve esta imagen y dice, bueno, se arruinó el auto, que además ya tiene sus 40 años de antigüedad, y está ahí un mecánico tratando de darle solución al auto, a la movilidad, cuando en realidad pasa lo siguiente. En realidad están arreglando el auto en movimiento, ¿no? Y eso es un vehículo de transporte público. Entonces, yo digo, no dejan de sorprendernos, ¿no? Estos nuestros mecánicos en el país que realmente ya te arreglan el auto en movimiento. Yo creo que el siguiente paso va a ser cambiar las llantas en movimiento, y bueno, y ahí sí estamos todos complicados. Pero más allá de lo graciosa que puede parecer esta imagen, se imaginan la inseguridad que se genera y la necesidad, no solo por términos ambientales, de cambiar el parque automotor en varias ciudades de Latinoamérica, sino precisamente por términos de seguridad misma de la población. El que conoce La Paz se va a dar cuenta que es una ciudad con pendientes muy pronunciadas, y son estos vehículos los que actualmente vienen brindando el servicio público. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer, yo digo, para transformar el tema del transporte en esta lógica de una menor afectación al cambio climático, que es lo que en realidad, al final de cuentas, lo que queremos evitar? Los gobiernos municipales, en el caso de Bolivia, seguro, dependiendo de cada país y el tema de su normativa legal, variará, pero básicamente acá en Bolivia son los gobiernos municipales los que tienen intuición sobre el tema del transporte y la movilidad dentro de sus áreas de acción, dentro de sus municipios, y tenemos que empezar a buscar la articulación de los sistemas de transporte. Es necesario que haya una articulación de todas las modalidades que se tiene. En Bolivia tenemos teleféricos, tenemos buses municipales, pero tenemos que empezar a que no exista competencia entre sistemas. Lo que tiene que existir es una complementariedad de sistemas del transporte público. Pero como les digo, solucionar el tema del transporte viene a ser, como muestra la imagen, es un conjunto de acciones. No hay una sola acción que te va a solucionar el problema. Entonces, no es que de la noche a la mañana tampoco vamos a hacer desaparecer a todas las movilidades o a todo el transporte público, sobre todo porque en países en vías de desarrollo, el sector del transporte te consume mucho empleo, te genera mucho empleo informal, en algunos casos formal,
pero es muy complejo tratar de eliminarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de controlarlo, tratar de optimizarlo. En términos de peatonalización de ciudades, yo creo que la única forma, bueno, la única modalidad de transporte actualmente que es por 100% que no tiene ninguna afectación al medio ambiente sigue siendo caminar. Porque incluso si vemos al tema de ciclovías, por ejemplo, o al transporte no motorizado, te sigue generando ciertos residuos que en menor medida, obviamente, en comparación con el transporte vehicular, pero en menor medida sigue generando algunos componentes de contaminación. En cambio, la peatonalización de las ciudades sí es importante, es avanzar a esa peatonalización. Pero eso quiere decir que se tiene que cambiar desde el ordenamiento de las ciudades, porque tampoco le vamos a pedir a gente que vive, no sé, a 7, 8, 9 kilómetros de su fuente laboral, caminar todos los días. Entonces, esta capacidad de las ciudades, esta generación de las centralidades es muy importante. Tenemos que empezar a mejorar también la infraestructura vial y tiene que haber un recambio en el parque automotor. Un recambio natural. Yo creo que una política que, por ejemplo, en algunos países ya se desarrolla es que, por ejemplo, si vos quieres comprarte un auto nuevo, lo que tienes que hacer es comprarte uno viejito y sacarlo de circulación. O sea, vos llevas tu certificado y dices, estoy cambiando, estoy renovando mi parque automotor para evitar ese crecimiento desmedido que les mostrábamos anteriormente. Hay que empezar a profesionalizar el tema del sector del transporte público. Como les decía, en algunas ciudades, en algunos países, sí ya se ha comenzado, sí se tiene la profesionalización, pero en otros países no. Y lo que pasa, lo que les comentaba, por ejemplo, en ciudades del oriente, sobre todo en Bolivia, y me imagino que debe haber jóvenes de por ahí, y lo que pasa es que sale uno del nivel de la colegiatura, se promociona del colegio y bueno, muchas veces la necesidad te obliga a tener que trabajar y no puedes estudiar y lo más fácil es comprarse una moto y trabajar de mototaxista o que tu papá te dé un préstamo y te compres un minibús o trabajes con el micro de alguien y lo que pasa es que la informalidad genera de que lo vean como una salida fácil el tema del transporte y efectivamente pasa lo que les mencionaba anteriormente, lo que no queremos ver, porque efectivamente la necesidad te ha obligado a tomar una decisión rápida y no ves las implicancias, sobre todo ambientales, que suceden. Tiene que haber un cambio de actitud en la población, esto es absolutamente necesario. Ninguna de las otras, de los otros planteamientos va a poder efectivizarse si es que no existe un cambio de actitud de la población. Se da, por ejemplo, en Bolivia, tenemos un sistema de transporte por cable, teleférico, o en el mismo Pumacatari, que es el transporte por buses, el transporte municipal, que la gente se ha empezado a ordenar. La gente empieza a cambiar, uno entra al teleférico y inmediatamente cambia, hace fila, respeta a los demás. En cambio, sale, por ejemplo, de las estaciones del teleférico y otra vez es como si retrocedieras unos 20 años y otra vez haces parar el minibús donde sea, subes donde no existen paradas, empiezas a comer en el minibús o como en casos de la pandemia hay gente que no usa el barbijo. En cambio, en el teleférico la gente parece que cambia, es como si le apagaran un chip de encendido y apagado, un botón de encendido y apagado. Es re importante trabajar este tema de actitud de la población y al ser la población mayoritariamente joven, es importante el actuar de los jóvenes en este aspecto. Pero no todo es malo, ¿no? Sobre todo en Bolivia, veamos qué tanto hemos avanzado. Muestro esta imagen, por ejemplo, de un sistema de transporte municipal, le denominan el Pumacatari, que efectivamente sigue siendo un transporte motorizado, con todas las implicancias que hemos visto anteriormente. Pero yo creo que una de sus mayores virtudes, por ejemplo, de un transporte de estas características, es la equivalencia con los vehículos particulares. Yo digo, si bien no es 100%, no te afecta al medio ambiente este tipo de transporte, lo que te genera en términos de equivalencia, cuando el servicio es bueno y la población lo acepta, esto supone que en vez de tener 30 autos particulares, puedes utilizar uno de estos sistemas y la gente
puede utilizar estos sistemas y no tiene la necesidad de sacar su movilidad. Entonces, es, como les digo, es una de las soluciones, aunque no necesariamente este tipo de soluciones no tenga afectación al medio ambiente. En La Paz se cuenta con el sistema de transporte por cable más largo del mundo. Son 7 líneas que ya están en pleno funcionamiento, que si bien en ciudades como La Paz, que no son territorialmente todavía muy grandes en comparación de otras metrópolis, como hablar de Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, es una ciudad relativamente pequeña, es un sistema que te ayuda bastante. Obviamente, la percepción de la gente también aquí ayuda mucho porque no es como un minibús o como un taxi el teleférico que te puedes bajar donde te dé la gana, sino que tienes que llegar a la estación, a las paradas, y ahí lo que les decía, articularse, por ejemplo, con pasajes peatonales en la cual la gente también pueda caminar o que se pueda articular con otro sistema de transporte como las bicicletas, generar estos biciparqueos, que la gente pueda empezar a transitar y a usar este tipo de transporte que en efecto, al ser un transporte eléctrico, sí tiene una menor cantidad de afectación ambiental como los buses de transporte municipal en Santa Cruz, y les muestro también esto como algo que recién se está implementando en Bolivia. En otros países ya se tiene, pero en Bolivia recién se está implementando, por ejemplo, el BRT. Ya se tiene un BRT y esto supone un cambio de actitud, sobre todo en la parte de cómo gestionas las ciudades. Ya las autoridades han empezado a mirar un poquito afuera, en el caso boliviano, y empezar a recuperar estas experiencias de otros países, aunque bien sabemos que en el mismo caso que el Pumacatari, la diferencia del BRT y el Puma sería que el BRT tiene un carril exclusivo, en cambio el Pumacatari, este bus amarillo que ven en la parte inferior, todavía tiene que lidiar con el transporte público normal. En cambio el BRT sí tiene una vía exclusiva y obviamente te genera una mejora en el confort del transporte. Se ha empezado a generar y a trabajar ya en ciclovías como la ciudad de Cochabamba, que debe tener la red más grande en temas de ciclovías a nivel Bolivia, en temas de peatonalización. Son avances que de a poco se están incorporando ya en el país, me imagino que en otros países también, y me gusta mostrar mucho esta foto. Es un vehículo eléctrico, es un vehículo que tal vez en Bolivia hace unos 10 años era imposible pensar que te podían llegar los vehículos eléctricos, y en cambio este modelo que se llama Quantum, no solo que ya está en Bolivia en las calles, sino que se produce en el mismo país. Este modelo lo producen en la ciudad de Cochabamba y ha generado una interesante reacción de la gente. Todavía su producción no es en masa, pero efectivamente ya la gente, ya no solo es detrás, sino que las respuestas mismas se van a generar desde el territorio mismo y salen desde el mismo país. Y por último, este sistema, que es el sistema del tren urbano en Cochabamba, que nos va a articular a 6 municipios, por ejemplo, en una región metropolitana, que efectivamente, este tiene, digamos, la ventaja de sumar, por ejemplo, lo que hablamos del teleférico y del Puma, por ejemplo, porque es un sistema que es eléctrico, igual que el teleférico, que te va a establecer paradas, que te puede articular con ciclovías, o sea, recupera aspectos importantes del teleférico, pero también recupera aspectos importantes, por ejemplo, del bus, porque efectivamente en términos de equivalencia, el tren urbano te puede empezar a sacar un poco del mercado del servicio del transporte a una buena cantidad de vehículos que obviamente te generan toda una contaminación que en el caso de la ciudad de Cochabamba ya roza los límites de lo inimaginable, porque es una ciudad con altos índices de contaminación. ¿Cómo vamos con tecnologías para afuera? Porque lo que les comentaba en un principio, pareciera que hay cosas que están muy lejanas y lo asocio mucho al caso boliviano, que hace 15 años pensar en un teleférico era más o menos como una utopía y ya está funcionando, además que es el sistema de mayor longitud en el mundo. Pensar en un sistema de transporte de buses municipales, más por temas de administración, tampoco no era bien visto, se avanzó.
se avanzó en el tema del tren urbano. Otras ciudades, por ejemplo, tienen sus sistemas de metro, por ejemplo. Ya ahora en Santa Cruz, por ejemplo, se está empezando a hablar de un tren elevado. Entonces vemos que no estamos tan lejos de lo que el mundo nos ofrece en países en vías de desarrollo. Yo creo que simplemente es tomar la decisión de empezar a adoptar estas tecnologías que el mundo está generando y aplicarlas tal vez de manera progresiva, porque efectivamente implementar cierto tipo de tecnologías conlleva nomás pues un reordenamiento urbano, son inversiones fuertes en los cuales tenemos que articularnos con la parte privada. Pero sí ya no estamos tan lejos. Entonces, empezar a ver, por ejemplo, que en otros lugares ya se va desarrollando, por ejemplo, los taxis aéreos, que son eléctricos, que te van generando un sinfín de cosas. Todavía en algunos países uno mira y piensa que está viendo, no sé, una película de ciencia ficción, pero ya están ahí. Y yo creo que a medida que pase el Franz, tiempo... ¿Aló? sí, solo recordarte, tenemos 5 minutos más para que puedan terminar. Sí, termino en 2 minutos. Muchas gracias. Entonces vamos viendo este tema de cómo vamos avanzando. Tenemos, aunque esto todavía, como les decía, tiene todavía sus implicancias, pero ya pensar en implementar, por ejemplo, en Bolivia, tanto en el BRT como en el Pumas, buses 100% eléctricos, va a ir mejorando todos estos sistemas. Eh, Algo que llama la atención es que, por ejemplo, empresas como Audi ya te empiezan a promocionar bicicletas, obviamente con unos costos todavía un poco restrictivos, pero esto es una tendencia de que en el futuro ya no solo la población, sino que también nuestras autoridades y también la empresa privada está empezando un poquito a desarrollar nuevas alternativas de transporte y no solo pensar como antes se pensaba en la movilidad. Y algo muy importante que, por ejemplo, se hizo un proyecto piloto en Chile, porque ya les voy a compartir también este último videito, que ya no solo estamos viendo el tema de que vengan buses eléctricos, sino estamos ya empezando a ver el transporte autónomo. Entonces, que ya no es algo que parecía imposible, sino que ya se están desarrollando proyectos pilotos y en ciudades y en países que están acá, que son nuestros vecinos, que no es que esto está en Francia o en Alemania, no, ya se está promocionando este proyecto desarrollado y empujado por el BID en Santiago de Chile. Son vehículos autónomos que obviamente para la consolidación de este tipo de llevar nomás un tiempo mediano, una inversión bastante fuerte y un cambio de actitud en la población que se tiene que fortalecer. Tengo un par de videitos más que hubiera querido mostrarles, pero bueno, será en otra oportunidad. Y en función a todo esto que les comentaba, cómo está la mirada en Bolivia, cómo están los datos, eh, qué cosas, yo entiendo que las problemáticas deben ser muy parecidas en algunos lugares, las soluciones también deben estar en la misma línea. Y para terminar, yo creo que sí hay que hacer una reflexión final eh, en la lógica de que los jóvenes ahora mismo tienen dos opciones. La primera es, bueno, tirar la toalla, renunciar y adaptarse a esto. O agarras, usas la toalla para limpiarte el sudor y sigues luchando por un mejor futuro. Yo creo que esa es la reflexión final y, y asumir que los jóvenes tienen ahora mismo mucho, eh, mucha participación en la toma de decisiones y yo creo que es una batalla en la cual no pueden claudicar por el bien de todos. Eso sería todo, les agradezco su tiempo, así que espero que les haya gustado la presentación y bueno, quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, más bien a ustedes. Gracias por la presentación. Realmente fue magnífico conocer un poco más sobre este tema, ¿no? Y también conocer nuestra realidad. Tenemos 2 preguntas a modo de resumirlas de todas las que se ha hecho. Una, nos pregunta Jenny Paola, ¿qué tipo de contaminantes atmosféricos fueron tomados en cuenta dentro del estudio, dentro de lo que nos mostraron ahí en las presentaciones?
Les he compartido en el chat algunos de toda la metodología que está vinculada. Por supuesto, ustedes saben que, de nuevo, de la información que hay disponible se hace una equivalencia al dióxido de carbono, pero veía ahí, por ejemplo, que se comentaba sobre el metano en términos de contaminación por los rellenos sanitarios o en realidad los botaderos, ¿no? Que no tienen una gestión. Entonces, por supuesto, eso es tomado en cuenta, ¿no? Ahora, hay mucha discusión sobre las partículas de PM10 o 2.5 en relación a que ustedes saben, si bien genera contaminación y está vinculada con estos temas de asma y otros, no necesariamente son partículas que tienen capacidad de absorción de calor. Entonces, esas normalmente no influyen tanto dentro de la huella de carbono, ¿no? Pero pueden ver los estudios porque normalmente está limitado a la información que se genera en cada ciudad. Muchas gracias. Y bueno, a modo de su percepción de ustedes, ¿no? ¿Cómo ven los autos eléctricos? Porque acá nos dicen que para la fabricación de estos se necesita lo que es la batería, se necesitan otros materiales que obviamente la extracción de la materia prima también provoca un impacto ambiental. Entonces, ¿cómo lo ven desde ese punto de vista? Ya. A ver, yo creo que es inevitable. O sea, hay que ver primero cuáles son las probabilidades de llegar al auto eléctrico. Yo creo que es inevitable. Uno, porque no nos olvidemos que los tradicionales, los autos tradicionales, funcionan a combustión y utilizan, por ejemplo, derivados del petróleo. Y obviamente eso cada vez se está terminando. Entonces, esa necesidad te va a obligar a migrar a buses, a transporte eléctrico, porque obviamente en términos de eléctricos vos puedes utilizar ya, es una fuente renovable. Ahora, en el tema, por ejemplo, de Bolivia, y en este caso de Sudamérica, yo digo, existe una ventaja. Bolivia cuenta con el Salar de Uyuni, que es la fuente de litio más grande del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también la iniciativa que se desarrolló en la ciudad de Cochabamba de generar los buses eléctricos empieza a agarrar fuerza. Entonces, más allá de que a algunos les puede gustar o no gustar la movilidad eléctrica, yo creo que estamos predestinados a eso, porque en algún momento va a ser insostenible el tema de la subvención a los hidrocarburos y vas a tener que migrar. Entonces, yo creo que más bien ahí la pregunta no es que si deberíamos llegar a eso, sino más bien es cómo aceleramos el proceso para que transformemos todo ese tema y migremos a los procesos de la movilidad eléctrica. Ahí, Fabiola, si me permites aprovechar y complementar que, como dice Franz, o sea, y creo que había unas preguntas sobre esto en el chat muy cortito, es que sí, hay una tendencia muy clara y sí, más que nada en Oceanía y en Europa, o sea, Latinoamérica se está subiendo al tren más lento, pero es inevitable. Lo que sí considero relevante de tu pregunta es que no hay que cometer los errores que se han cometido antes, ¿no? En términos de una explotación sin un manejo ambiental adecuado, sin una evaluación adecuada también. Entonces, hay ahí una enorme discusión, ¿no? Sobre la industrialización del litio y otros elementos, pero sin duda eso, como presenta Franz, da un escenario, digamos, diferente para América Latina en relación a esta dependencia de otro tipo de recursos y es por el momento, a no ser que también evaluemos, digamos, el hidrógeno y otro tipo de elementos que están un poquito más lejanos en nuestro contexto, es por el momento la opción más cercana. Así es. Muchas gracias. Las demás preguntas se les va a responder a través de los correos por factores de tiempo. Muchísimas gracias, Stephanie y Franz. Realmente fue maravilloso tenerlos y también de mucho conocimiento. Solamente pedirles que si nos puede mandar la ponencia, ¿no? Para que nosotros podamos compartirlo en los diferentes grupos para que lo puedan tener los demás jóvenes. Y también a modo de agradecer también al comité organizador y les vamos a hacer llegar sus certificados a sus correos. Así que tengan un poquito de paciencia, pero muchísimas gracias.
Y ya bueno, vamos a pasar ya con la última ponencia del día de hoy, que vamos a hablar sobre las plataformas de conocimientos indígenas y cambio climático. Para esto vamos a invitar a Juan Carlos Alarcón, quien está encargado de esta presentación. Él es o forma parte de la plataforma boliviana frente al cambio climático. Juan Carlos, no sé si estás aquí, ¿puedes hablarnos un poquito? Sí, buenos días. Agradecer, Fabiola, por la invitación. Bueno, soy Juan Carlos Alarcón, como me presentaste, trabajo en la plataforma boliviana frente al cambio climático. Vivo en Cochabamba, soy de la nación quechua y un gusto, ¿no? Por estar con ustedes. Entonces, tengo una presentación, me gustaría compartir una reflexión, algunos apuntes que he hecho, si me permiten. Claro, muy bien, ya. ¿Y ¿Se puede Podemos ver? ver. Sí, 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 perfecto. Bueno, justamente me han pedido un poco hablar sobre la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, que es justamente de lo que me gustaría compartir con ustedes, pero sin embargo creo que es importante también recalcar el accionar o los impactos que están teniendo los pueblos indígenas en este contexto del cambio climático, ¿no? Después sí, me gustaría hablar de esta plataforma que es parte de la convención que se llama así, ¿no? Plataforma de las Comunidades Locales y de los Pueblos Indígenas. Y finalmente haciendo un nexo en lo que nosotros estamos desde la plataforma y con muchas redes que creo que también han participado en estas ponencias, es justamente lo que se promueve la justicia social y la justicia climática, ¿no? Como una lucha no solo ambiental, climático, sino también como una lucha social, político y ético, ¿no? Entonces, creo que es importante primero de quiénes estamos hablando cuando hablamos de los pueblos indígenas. Estamos hablando, si bien en términos porcentuales de una población casi o más del 5%, pero estamos hablando de 370 millones de personas en el mundo que se autoidentifican, porque esto es la condición, digamos, que también Naciones Unidas ha planteado, digamos, ¿no? Que cómo es que se identifica al pueblo indígena, sobre todo por la autoidentificación que uno puede plantearlo, ¿no? Entonces, pero hay una condición también que representan el 15% de los más pobres, ¿no? Y estamos también, justamente, una de las cualidades es que de los 7.000 lenguas que se hablan a nivel mundial, los pueblos indígenas son los que hablan los 5.000, es decir, la mayor parte, esta riqueza lingüística que tenemos a nivel global, lo mantienen los pueblos indígenas, ¿no? Ocupan el 22% de la superficie global y fíjense ahí el 80% de la biodiversidad. Esto me parece importante en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Es decir, estamos hablando de territorios donde está la mayor parte de la biodiversidad y la biodiversidad es clave sobre todo para la captura de carbono. El otro tema, sin embargo, también la situación de los pueblos indígenas es que, como ya les mencioné, se encuentran entre los más pobres, ¿no? De la población y por tanto también el cambio climático, todos ustedes saben los impactos, su efectividad o cómo afecta es justamente a ellos, ¿no? Es decir, que están siendo mayormente amenazados. Y por otra parte, también los pueblos indígenas dependen en gran medida de los recursos naturales renovables, como el agua, el bosque, la tierra, ¿no? Sobre todo, que son también estos recursos los más afectados por el cambio climático o por el modelo de desarrollo, que es que también el cambio climático no solamente es una cuestión natural o física, ¿no? Sino sobre todo tiene que ver con la actividad humana. Entonces, la expansión de la frontera agrícola, el desbosque,
también, digamos, la afectación a las fuentes de agua, a los mares, todo esto que podemos hablar. Entonces, realmente está también afectando a los sistemas de vida, ¿no? De donde tienen fuente de vida los pueblos indígenas. Pero también los pueblos indígenas viven en regiones geográficas que están siendo también muy vulnerables al cambio climático, como son, por ejemplo, en el Pacífico y Asia, o los pueblos indígenas costeros, ¿no? Que si vamos a tener el crecimiento de los océanos o los mares, tienden a la desaparición, así textual, ¿no? Porque se va a inundar. Perdón. Eh, por otra parte, también, justamente por esta alto grado, digamos, a la vulnerabilidad, también están expuestos o obligados, en muchos casos, esto está sucediendo, a la migración, ¿no? Es decir, hemos tenido, y eso creo que estamos todos los países, sobre todo en Latinoamérica y en Sudamérica, el crecimiento poblacional en los centros urbanos sobre todo. Es decir, si nosotros vemos una comparación de los censos en todos los países, vamos a ver, digamos, la cosa que ha cambiado. Es decir, hace 50 años, ¿no? La gente vivía más en el campo. Hoy podemos decir casi el 70% de la población, sobre todo en el caso de Bolivia, vive en las ciudades. Y esta tendencia tiende a crecer, ¿no? Y uno se pregunta por qué la gente se está viniendo del campo. En muchos casos, uno de los causales tiene que ver justamente a los impactos del cambio climático, ¿no? Es decir, menos lluvia, granizada, helada, sequías, ¿no? Entonces, esto la gente busca, digamos, dónde vivir. Y el otro elemento que me parece clave, importante, es decir, esto que alguna vez decía Domitila Chungara, que es una líder indígena minera en Bolivia, en la lucha sobre el tema de género, decía, sí somos mujeres, ¿no? En nuestra lucha, justamente las mujeres urbanas, pero no somos mujeres iguales. Y creo que también las mujeres indígenas, ¿no? Las desigualdades dentro de las mujeres indígenas son mucho más porque están sufriendo o se ven con mayor gravedad frente al cambio climático, porque ellas son el sostén, por ejemplo, de la familia, los que tienen que dar la seguridad alimentaria, los que tienen que garantizar el agua, el alimento, y por los impactos que están sufriendo, por ejemplo, en las industrias petroleras o hidrocarburíferas que han hecho secar fuentes de agua, hoy las mujeres antes iban 1 hora, hoy tienen que caminar 3, 4 horas para conseguir agua para dar de beber o para cocinar, por ejemplo. Entonces, hay una diferenciación, creo que ahí importante también de resaltar el impacto del cambio climático, sobre todo en las mujeres indígenas, ¿no? Y finalmente, creo yo, si bien hemos avanzado bastante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como fue la OIT, ¿no? El Convenio 169, la Declaración de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente, por ejemplo, de las cuestiones de los pueblos indígenas. Ahora, por ejemplo, esta plataforma que es parte ya de la convención. Sin embargo, creo que ahí todavía hay un falta de conocimiento, ¿no? Sobre todo de las comunidades, de las personas que viven en las comunidades, de exigir sus derechos o los mecanismos por los cuales tienen que exigir sus derechos, hablando sobre todo de los impactos del cambio climático. Sin embargo, y esto creo que es importante, no solo es una cuestión que siempre en los pueblos indígenas hemos dicho, hay que señalar claramente quiénes son los que han generado estos impactos o los que han generado el calentamiento global, ¿no? Es decir, hay que señalar con el dedo y en voz en alta, pero sin embargo también hay que decir lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en ese marco creo que, fíjense, el 24% manejan los pueblos indígenas de carbono a nivel nacional, ¿no? Perdón, a nivel global. Y ya les decía, albergan el 80% de la biodiversidad, solo conservando los bosques tropicales, que es justamente el cordón que está siendo mayormente afectada por el calentamiento global y que esto puede ser catastrófico, ¿no? Por lo menos según los informes que tenemos del IPCC y otros estudios. Es decir, solo conservando el bosque del cinturón tropical del planeta,
representaría esto el 30% de la solución al cambio climático. Ya les decía esto sobre todo por la captura de carbono, ¿no? Entonces, esto me parece importante también señalar. Bueno, pasando al segundo punto, no voy a decir mucho sobre esto, pero creo que es importante resaltarlo. Si bien los pueblos indígenas, desde que ustedes saben, cuando el Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 92, es decir, la participación de los pueblos indígenas sobre exigencia de sus derechos y el reclamo sobre tierra, territorio, es una lucha histórica no concluida, ¿no? Porque cada vez tienen mayores impactos, la titularidad de la tierra es un tema pendiente en muchos países, ¿no? Por eso también tenemos estos movimientos sin tierra en varios de nuestros países también, ¿no? Entonces, yo creo que un logro que ellos han tenido en la COP21 en París es justamente que se aprueba la conformación de esta plataforma de comunidades locales y los pueblos indígenas eh, con este objetivo, ¿no? Es decir, de reconocer el esfuerzo que están haciendo o los conocimientos ancestrales, tecnologías que pueden servir para afrontar los impactos del cambio climático. Es decir, entonces creo que este reconocimiento lo han tenido no porque alguien les ha concedido, ¿no? Es una lucha de yo diría, de los anteriores 20 COP, ¿no? Y creo que con mucha más fuerza hemos tenido en Sudamérica en lo que ha habido en la COP que se ha llevado en Lima, ¿no? Donde justamente se ha planteado, digamos, la participación de los pueblos indígenas por esto que les mencioné, ¿no? Sí, porque son los más impactados, pero también los que más cosas o más acciones están haciendo para enfrentar el cambio climático. Ya en la COP23 ya un poco más se definen ya las funciones principales, ¿no? de esta plataforma, que es lo cual sería, bueno, ya les mencioné el objetivo, pero ¿qué debería ser? Y ahí se identifican, digamos, se concretan en tres funciones principales, sobre todo, ¿no? Entonces, uno de los primeros es el conocimiento, que justamente esta plataforma tiene que visibilizar o hacer llegar en las reuniones de la convención el conocimiento generado de todos los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Frente al cambio climático, todo lo que están haciendo. El otro tema es la capacidad de participación, es que tiene que promover la mayor participación de los pueblos indígenas en estos espacios de participación y en otros casos de toma de decisión, pero también tiene que ver mecanismos, ¿no? De cómo realmente incidir en las decisiones que se toman en estos espacios internacionales sobre todo, ¿no? Y finalmente, esta función de generar políticas y medidas relacionadas con el cambio climático, que sobre todo eso está relacionado con lo que escuché algo de Rodrigo, que hablaba sobre compromisos nacionalmente determinados, y esto tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Este principio que también es parte del Acuerdo de París, la participación ciudadana, ¿no? Entonces ahí los pueblos indígenas tienen que exigir a sus gobiernos porque a partir del Acuerdo de París es que los estados deciden, digamos, cómo afrontar el cambio climático y cómo van a reducir sus emisiones. Entonces ahí tienen que generar políticas. Por tanto, ahí los pueblos indígenas tienen que también incidir y generar. Y una de las funciones de esta plataforma es justamente eso, ¿no? Posteriormente, en la COP24 se crea un grupo de trabajo facilitador como parte de esta plataforma que debería tener 2 veces, ¿no? Una reunión 2 veces, muy relacionado también a las interseccionales que se hacen de las COPs, ¿no? Justamente para su participación o para ver de qué forma en lo que se va a discutir, en las decisiones que se va a tomar, justamente para que este grupo vaya trabajando, ¿no? Y ahí también han aprobado un plan de trabajo 2020-2021 que en la COP25 también lo han socializado esto. Sin embargo, todo esto que estaba planificado, ¿no? Es decir, por los impactos de este virus, también han sido postergados, como ha sido postergado también el COP26 y entiendo que ahora se va a retomar.
Y claro, ahí las discusiones principales que tienen los pueblos indígenas tiene que ver también con el artículo 6, ¿no? Así cómo va a ser los mecanismos de financiación, sobre el tema de mercados de carbono, no carbono, sobre el tema de daños y pérdidas, ¿no? Entonces, creo que justamente es un espacio interesante que se ha creado para que los pueblos indígenas y comunidades locales puedan tener su participación. Y entiendo también que este grupo ha planteado que los estados creen en sus países las plataformas, ¿no? Por ejemplo, eh, entre la participación, digamos, estatal y social, digamos, ¿no? De la representación indígena. Yo entiendo que en el caso de Bolivia también se ha creado, en Perú, Ecuador, también no conozco otros países en los que ya están constituidas, digamos, estas plataformas que participan, digamos, instancias del Poder Ejecutivo, Legislativo y las organizaciones de los pueblos indígenas, ¿no? Y esto está articulado justamente a esta plataforma que es más a nivel global, donde participan 7 representantes de los pueblos indígenas y 7 representantes de la convención, ¿no? De las partes. Sin embargo, creo que es importante relacionar esto que les hablaba, que justamente los pueblos indígenas son los más impactados sin ser los menos contaminadores, podemos decir. Y esto es por esta lógica que está basado en el modelo de desarrollo, ¿no? Que creo que a nivel global el modelo de desarrollo está basado en el crecimiento económico únicamente como si fuera la única vía de desarrollo, en la que los principales promotores son las élites y corporaciones o las transnacionales, ¿no? Pero también hay una complejidad grande o un accionar de los estados que son los que generan leyes y políticas muy permisivas, ¿no? Es decir, en muchos casos parece que el código de comercio, todos estos temas, tienen mayores derechos que la propia gente, ¿no? Entonces lo que genera es justamente para generar el extractivismo, la industrialización o mayor consumo, lo que van generando es, digamos, mayor degradación ambiental, ¿no? Generan el cambio climático y cada vez hay un recorte de derechos, ¿no? Por eso eh, por lo menos aquí en nuestros países hablamos de casos, por ejemplo, de defensores de derechos, sobre todo, que defienden los territorios, asesinatos, vulneración de derechos, ¿no? Por eso es que cada vez hay mayor aumento de la vulnerabilidad y las comunidades, sobre todo pueblos indígenas y comunidades locales, cada vez en situación de mayor pobreza. Es decir, los que, los que se lo llevan los beneficios de los territorios son estas élites y corporaciones y los impactos se quedan en los territorios, ¿no? Un ejemplo tal vez muy concreto sobre esto, hemos conversado mucho en Bolivia sobre el avance de la producción de soya, ¿no? Es soya transgénica, que estamos cerca de 2 millones de hectáreas actualmente, ¿no? Y cada vez está amenazando los territorios, sobre todo el bosque de la Amazonía boliviana. Y esta soya se va al exterior, la mayor parte, el 80% es para exportación. Es decir, los beneficios se van para eso, ¿no? Para las grandes corporaciones productivas o empresas transnacionales. Y los impactos como la degradación de suelos, cada vez hay menos agua, menos biodiversidad, es que se quedan en la población que vive ahí, que son mayormente pueblos indígenas. Entonces, esto es un poquito el ejemplo que podemos decir también de actividad minera, actividad hidrocarburífera, otros muchos ejemplos, ¿no? Eh, Esto que les decía me parece importante. Hay un reporte de Oxfam que decía que solo el 10% más rico del mundo, es decir, son los que contaminan el 50%, ¿no? Sobre todo por sus hábitos de consumo y el crecimiento económico. Y el 50% más pobre, entonces contamina el otro porcentaje. Entonces, esta desigualdad que existe en el mundo, ¿no? Es decir, tiene que ser parte de la lucha justamente si queremos realmente cambiar, y los jóvenes ahí creo que su acción es muy importante. Si queremos cambiar, queremos garantizar la vida en el planeta, tenemos que cambiar esta relación desigual, ¿no? Que existe en la población, en la humanidad, ¿no?
Entonces, y ahí creo que los que están dando pelea o que están aportando muchísimo es justamente los pueblos indígenas, ¿no? Por eso es que hablamos de la justicia climática, ¿no? Donde también hablamos que hay una desproporcionalidad, ¿no? Es decir, de la dependencia de los combustibles fósiles, ¿quiénes son los que más se han beneficiado? Y quiénes se han beneficiado menos, ¿no? Entonces, todos estos temas son parte de la discusión como parte de la justicia climática, ¿no? Pero también les decía que la justicia climática no solo es un tema del medio ambiente, ¿no? De los territorios, sino también pasa por una cuestión ética, pero sobre todo político, ¿no? Esto político en el sentido de demandar derechos, ¿no? En demandar derechos individuales, colectivos, y también señalar, porque muchas veces señalamos los países, ¿no? Pero dentro de los países también, si nosotros vemos quiénes son realmente los mayores contaminantes, entonces vamos a ver que son ese 10% más rico de la población del mundo, ¿no? Y los que sufrimos los impactos o los daños somos sobre todo el otro 50%, ¿no? De la población más pobre, ¿no? Entonces creo que es importante tener estos datos en la lucha sobre el cambio climático. Es, digo sobre todo para los jóvenes que creo que la vida, digamos, o garantizar la vida pasa por esto, ¿no? Es decir, es realmente escuchar también a los pueblos indígenas que son los que están haciendo la preservación, ¿no? De los ecosistemas, de la biodiversidad, que son importantes para la lucha contra los impactos del cambio climático. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero que haya estado en el tiempo, no me he controlado. No, más bien, muchísimas gracias, estuvo todo perfecto. Vamos a tener unas cuantas preguntitas que nos han hecho a través del grupo, del chat. Y una de ellas nos dice, ¿cómo se logra esa justicia social en América Latina bajo las relaciones que se están generando de explotación acelerada de los recursos naturales, principalmente con las medidas de fracking? Sí, yo diría una pregunta global, ¿no? Realmente, y eso pasa por discutir o pensar en otro modelo de desarrollo. Y creo que hay alternativas, si bien no son muy grandes, ¿no? No conocemos muchas alternativas, por ejemplo, de modelo de desarrollo. Por ejemplo, para el tema productivo en la Amazonía se está implementando los sistemas agroforestales, ¿no? Es decir, preservando el bosque, igual podemos sembrar, cosechar, pero sin afectar realmente, ¿no? Y creo que en el tema del fracking, que tiene que ver sobre todo con los recursos fósiles, yo creo que un tema que ya la ciencia nos ha dicho es que tenemos que ir dejando bajo tierra el petróleo. Es decir, es la solución, no hay otra, ¿no? Es decir, si seguimos sacando el petróleo bajo tierra, vamos a seguir afectando y generando desigualdades. Pero eso no es sencillo, ¿no? Porque pensar solo que dejemos el petróleo, es decir, ¿con qué va a funcionar este aparato del modelo que tenemos, ¿no? Entonces hay que ver alternativas, ¿no? Entonces creo que ahí también es el reto para todos nosotros pensar y repensar en otras alternativas, ¿no? Así es. Una pregunta, no sé, me parece un poco controversial, ¿no? ¿Cuál es el criterio, o sea, desde la visión que usted tiene con las diferentes normativas, leyes con respecto a que autorizan los diferentes incendios, ¿no? Que de alguna manera igual afectan más que todo a los pueblos indígenas, a la biodiversidad y, y en fin, sí, incluso a los que vivimos en la ciudad misma nos afecta todo esto. Sí, de hecho, digamos, esto que se habla de la Amazonía pulmón del mundo es verdad, no es una cuestión de eslogan, ¿no? Es el que nos da aire, pero también nos da lluvia, es decir, todas estas corrientes de lluvia aéreas o los ríos aéreos que son estudios que se han hecho, realmente los valles al altiplano dependen de la Amazonía para que haya lluvia, para que haya vida, ¿no? Yo creo que ahí es importante señalar, es decir, responden justamente a este modelo de desarrollo, ¿no? Es decir, la ampliación de la frontera agrícola, las leyes o los decretos que permiten, por ejemplo,
mayor expansión de la frontera agrícola, pensando que esta forma de agricultura va a generar, digamos, o va a aumentar el Producto Interno Bruto a partir de la exportación, lo cual es totalmente negativo. Es decir, si nosotros valoramos, por ejemplo, y economizamos, por ejemplo, los impactos que esta producción genera en lo económico, en lo social y sobre todo incorporando el tema ambiental, es más bien una producción a pérdida, ¿no? Y si ahí incorporamos los impactos de los incendios, porque es decir, el incendio no se genera por sí solo, se genera porque alguien, una mano humana, ha generado, y eso mayormente se ha hecho para la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Entonces creo yo les decía en el penúltimo, creo, cuadro que les mostré, cómo es la complejidad de los estados, ¿no? Que generan políticas normativas favorables para la destrucción del medio ambiente, ¿no? Entonces, responde a esa lógica, ¿no? Así es. Bueno, creo que nos queda cuidar más de nuestros bosques, nuestros pueblos indígenas, porque realmente es una riqueza que no la estamos aprovechando, que es más, la estamos descuidando demasiado, diría yo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente fue algo maravilloso tenerte acá. Algunos nos están pidiendo que si nos puedes dejar tu contacto, quizá ahí en el chat, ¿no? Para que ellos también te puedan contactar, preguntar algunas situaciones también. Muchísimas gracias y de igual manera queremos pedirte que si nos puedes pasar tu ponencia a los diferentes correos que ya te vamos a estar mencionando. Y de igual manera, muchísimas gracias. Te vamos a hacer llegar un certificado de agradecimiento por tu participación en estas capacitaciones, que sin duda va a ser de mucha ayuda para los jóvenes que van a participar de este primer modelo iberoamericano en cambio climático. Gracias y bueno, sin más, las preguntas que aún quedaron pendientes, se les va a hacer llegar las respuestas a través de los diferentes correos. Muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana con el tercer día de estas capacitaciones y diría yo con el último para luego ir al modelo. Muchísimas gracias, sin nada más que decir, con esto vamos a quedar concluido. Gracias por los que se quedaron hasta el final. Y pues bueno, si alguien puede más encender su camarita sería genial para que lo tengamos ahí grabado y también para que tengamos la foto oficial y podamos subirlo también a nuestras redes sociales. Así que vamos a pedirles si pueden encender sus camaritas. Muy bien, muchísimas gracias. Ya lo tenemos capturado. Entonces, gracias a todos, sinceramente. El día de mañana nos vemos en el mismo horario, 9 de la mañana en Bolivia y ya en los respectivos horarios para los diferentes países ya los tienen en los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias y con esto concluimos. Hasta mañana. Chao, chao.